Bueno, por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo número 1. Vamos a continuar nuestro estudio expositivo de esta hermosa carta, Primera de Pedro capítulo número 1. Hasta ahorita nosotros hemos estudiado que el apóstol Pedro, él está consciente de que estos hermanos del Asia Menor están pasando por grandes tribulaciones en su vida. Pero a pesar de su dificultad, Pedro les va a pedir más adelante hacer cosas que a nuestros ojos parecerían imposibles, extremadamente complicadas desde el punto de vista humano. Por ejemplo, el versículo 15 de este capítulo 1 dice Pedro: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué? Pedro, ¿cómo puede uno vivir en santidad en este momento? ¿No estás consciente tú de nuestro sufrimiento, de nuestras persecuciones, de todo lo que estamos viviendo, de esta terrible injusticia? En el capítulo número 2, versículo 1, Pedro les va a decir: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Pedro, ¿cómo nos pides deshacernos de todo esto? ¿Cómo se puede vivir sin malicia o sin vengarse ante la persecución de Roma y de los griegos? ¿Cómo, Pedro? Más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, Pedro les dice estas palabras. Recuerden que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Pedro, ¿cómo se puede anunciar el evangelio en medio de la adversidad, en medio de gente tan mala, tan perversa, tan sanguinaria? ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo nos pides hacer eso? Versículo número 13 de este capítulo 2, apenas estamos en el capítulo 2, Pedro les dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Qué? ¿Cómo? Pedro, esto parece una locura. ¿Cómo puede uno someterse a una autoridad tan corrupta como la que tenemos en estos días? ¿Cómo? Ellos tienen una misión muy especial e importante de parte de Dios, y Pedro los está preparando para esa misión. Y esa misión es dar testimonio del Señor Jesucristo en medio de esa aflicción por medio de una vida santa. Ese es el objetivo de Pedro con estos hermanos. Los está preparando, los está capacitando para ser evangelistas en medio de la persecución. Evangelistas que viven en santidad. Pedro sabe que no podrá decirles a estos hermanos todo esto sin antes informarlos y prepararlos para esa misión. Por eso ya los preparó en los versículos que nosotros hemos estado estudiando anteriormente. Si recuerdas, en este capítulo nosotros ya estudiamos que Pedro les dijo que son elegidos según la presencia del Dios Padre. Versículo 2, son elegidos. Ahora ellos saben que Dios mismo, el Todopoderoso, los ha elegido como su pueblo, como su iglesia. También les dijo que Dios los hizo renacer a una esperanza viva, versículo 3. Entonces ellos ya saben que son criaturas nuevas, diferentes y recipientes de una esperanza aún en medio de la tribulación. También se les recordó que tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos, reservada para ellos, versículo 4. Es decir, Dios les ha dado una herencia que nada ni nadie se las podrá quitar. También les dijo que son guardados por el poder de Dios, versículo 5. Es decir, Dios mismo está en control de sus vidas y no vivirán nada fuera de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios.
también les dijo que su fe tiene que ser probada y tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra. Esa fe tiene que ser pasada por el fuego de la tribulación. Es decir, Dios ha permitido eso que ellos están viviendo para refinar su fe. También les dijo que al final recibirán la salvación de sus almas, versículo número 9. Dios se encargará de que sus almas no se pierdan y los va a proteger hasta llevarlos a la gloria, a las moradas celestes. Por último, Pedro les dijo que su salvación ha sido tema de los profetas, de los apóstoles y aún causa expectación a los ángeles, versículos del 10 al 13, para que ellos sepan lo valioso de esa salvación que tienen en sus manos. Pero ahora que ellos tienen toda esta información, ¿qué es lo que deben de hacer con ella? ¿Qué harán ahora que han sido informados? Mis amados hermanos, este es un error que he visto últimamente muy común entre los creyentes, entre los cristianos. Ellos están bien informados doctrinalmente, pero no saben cómo usar esa doctrina, esa información en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio del dolor. Saben lo que la Biblia dice, pero son incapaces de aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana, en el diario vivir. Por esa razón terminan bloqueándose, desesperándose por verse superados por esa situación que Dios permitió soberanamente. Pedro no quiere que le suceda eso a estos hermanos, porque se les va a dar una misión muy importante: ser evangelistas en medio de la tribulación. No quiere que se hundan en la tristeza o en el temor en medio de la aflicción por diversas pruebas que están viniendo a su vida. Estos hermanos ya saben que son salvos y que les espera una gloriosa herencia con su Salvador Cristo Jesús. Pero ¿cómo vivir mientras en medio de la adversidad? ¿Cómo dar testimonio de esa salvación tan preciosa en medio del dolor? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago con toda esta información? Para eso precisamente Pedro escribe este pequeño pero muy importante versículo que es como una bisagra que sostendrá la doctrina y la aplicación. Mira lo que dice este versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense lo que dice, por tanto. En palabras más descriptivas sería algo como: por lo que ya les dije anteriormente, por todo esto que les he enseñado, actúen de esta manera. Básicamente, como les decía, los está preparando para llevarlos de la información a la aplicación, de la declaración a la acción. Esto significa que Pedro espera que no sean oidores olvidadizos de eso que se les ha enseñado, como lo dice Santiago 1:22. El propósito de esta información es que la usen y hagan algo con ella, que la apliquen en esa situación por la cual van a estar pasando. Mi hermano, de la misma manera Dios te ha estado preparando a ti por una gran cantidad de sermones expositivos, clases de escuela dominical, libros que quizás has leído, oraciones que hemos hecho, pláticas edificantes entre hermanos, en fin. Dios te ha estado capacitando para que tú también puedas dar testimonio de Cristo Jesús en medio de esa situación que solo tú y el Señor saben que estás viviendo. Es mi oración que este versículo te capacite para saber qué hacer con toda esa información que Dios te ha dado de la palabra de Dios, para que sepas qué hacer con ella. Por esa razón, este texto te proporcionará 3 cosas que te prepararán para tu misión en medio de la adversidad. 3 cosas que te prepararán para tu misión en medio de la adversidad. Mi hermano, debes de vivir
preparado mentalmente. Debes de vivir cimentado, con fe. Debes de vivir esperanzado. Esto te dejará listo para dar testimonio de Cristo Jesús aún en medio de esa adversidad por la cual Dios y tú saben que estás viviendo. Veamos que puedes y debes de estar preparado mentalmente, porque el momento de actuar llegará cuando menos lo esperes. Esto te dejará listo para dar testimonio de Cristo Jesús en medio de esa adversidad por la cual estás tú pasando. Y este será nuestro primer punto. Debes de vivir preparado. Prepárate. Mira lo que dice el versículo 13 en su primera sección. Por tanto, es decir, por todo lo que les he dicho acerca de Cristo Jesús y de esa salvación, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esta es una frase que para nosotros quizá parezca un tanto extraña. Pedro les ha dado a estos hermanos toda esta información y los va a preparar para la aplicación. Y comienza esa preparación para la acción indicándoles que deben de ceñirse los lomos. Pedro usa una figura muy común en aquella época, ya que los hombres usaban túnicas que les llegaban hasta los tobillos. Cuando sabían que tendrían que moverse rápidamente con libertad, enrollaban la parte de abajo de sus túnicas en sus cinturones. Entonces tenían libertad para correr, para trabajar o quizá para pelear. Ellos tenían esa libertad, podían moverse libremente. Pedro les dice a estos hermanos que están en diversas pruebas, no es tiempo de que tengan sus túnicas largas. Es tiempo de que las arremanguen. Deben de estar listos. Esto es para aquellos, ustedes deben de estar preparados. Aquellos déjenlos con sus túnicas largas. Que ellos vivan de esa manera, pero ustedes tienen que tener sus túnicas arremangadas. Tienen que estar listos todo el tiempo. Esta figura la usa nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos que estén listos, como cuando el amo llega y ve el trabajo de sus siervos. Dice Lucas capítulo 12 versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, activos, con la túnica remangada. Como ya se les ha revelado, aquello fue un misterio para los profetas y una pasión para los ángeles acerca de esta salvación. Como tienen esa salvación tan preciosa, tan valiosa, ellos tienen que vivir con las túnicas arremangadas. Porque el Señor Jesucristo, como leemos en este versículo 13, se manifestará y ellos tienen que estar listos. De hecho, esa palabra que será manifestado la van a encontrar en el versículo 7, en el versículo 13, en el versículo 20, dándonos a entender que el Señor prometió regresar y va a regresar y va a pedir cuentas. Esto para los hermanos del Asia Menor debe de despertarles un gran interés, una alerta. Ellos no pueden vivir como el resto de la gente que no comprende los misterios de Dios. Ellos pueden vivir con las túnicas largas, pero los hermanos de Asia Menor no. Ellos tienen que tener su túnica remangada. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les ha abierto los ojos a una hermosa realidad. Los sufrimientos de este mundo son temporales, solo están aquí de paso y les espera una gloriosa eternidad en el cielo. No pueden ni deben vivir como el resto de las personas que no tienen ni quieren este tipo de información. Ellos deben de estar listos para la acción, porque el Señor en cualquier momento será manifestado, en cualquier momento les va a pedir cuentas. Amados hermanos,
Este llamado a tener una mente lista no es solo para los creyentes de aquella época o de aquella región del Asia Menor, es para todos nosotros. Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. También dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás. Si los demás quieren estar dormidos, que duerman, pero nosotros tenemos que vivir con las ropas arremangadas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:6. También dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. No podemos, hermanos, no podemos ni debemos vivir como el resto del mundo. Tenemos la revelación de parte de Dios. Se nos han abierto los ojos a una hermosa realidad. No podemos vivir como el resto de la gente. Es inaceptable delante de Dios. Debemos estar listos todo el tiempo. Pero Pedro complementa su metáfora indicando qué tipo de túnica es la que tenemos que arremangarnos, y esa túnica se llama mente. Mira lo que dice este versículo 13, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Uniendo las dos partes de la metáfora, Pedro básicamente les está diciendo a estos hermanos, preparen su mente para la acción. Preparen su mente para la acción. Su mente debe de estar ceñida, que nada obstaculice su manera de pensar bíblicamente. Deben quitar todo aquel pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios y conforme a su santa palabra. Deséchenlo, desháganse de esos pensamientos que no les ayudan, que los distraen. Pedro ya les dio la información necesaria para que su mente esté pensando correctamente. No deben de pensar sobre esta tribulación como los incrédulos piensan, como el mundo que no tiene esta revelación. No pueden pensar como ellos. El incrédulo va a decir, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Así va a pensar aquel que no comprende las Sagradas Escrituras. Por su parte, el creyente que se ha remangado sus vestiduras de la mente, del entendimiento, va a pensar de esta manera. Duele mucho, duele hasta el alma, hasta los huesos, pero Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job 1:21. Aquel que está listo con su mente va a decir, ¿sabes? A los que aman a Dios todas las cosas, aunque duela mucho, ayudan para bien. Romanos 8:28. Aquellos que están listos mentalmente con sus túnicas arremangadas van a decir, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 1 Timoteo 1:7. Aquel que está listo mentalmente va a decir, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Qué diferente piensa el Hijo de Dios a aquel que no tiene este tipo de revelación. Qué diferente piensa el cristiano que tiene su túnica remangada mentalmente a aquel que no se ha preparado. Es una diferencia abismal, y Pedro está preparando a estos hermanos. Pedro les está diciendo, hermanos, la mente es crucial para poder estar listos para cumplir esa misión que Dios les va a dar. Cuiden su mente, porque cada acción que ustedes realicen, sea buena o sea mala, primero va a pasar por aquí, por su mente. El apóstol Pablo nos provee un excelente consejo de lo que debemos de hacer para tener una mente lista, preparada. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 lo siguiente:
derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Tienes que derribarlo, tienes que deshacerte de él. En otras palabras, por lo que yo sé de Dios y lo que tengo en Cristo Jesús, quito todos estos pensamientos carnales, los derribo, me deshago de ellos. Y mira el resto del versículo: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Se debe de someter la mente a que obedezca al Señor, no a las emociones. Yo debo entrenar mi mente en la palabra de Dios y tenerla lista para la acción. Para que estos hermanos estén listos para esa misión y permanezcan firmes, deben de entrenar su mente. Deben de trabajar en su mente. Y sabes, hermano, muchas veces no detenemos la mente. Es lo que menos hacemos. Generamos mundos en nuestra mente y dejamos que esta mente vuele y vuele y vuele. Pero Pedro le dice a estos hermanos: no, ciñan esa mente. Pablo lo pone con las siguientes palabras en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En otras palabras, educa tu mente. Educa tu mente para que sepa pensar bíblicamente. Si los hermanos no educan su mente, cuando llegue esa persecución, van a vivir con incertidumbre, van a vivir con afán, van a vivir con miedo, van a vivir amedrentados. ¿Cómo van a predicar de Cristo Jesús así? ¿Cómo? No se puede. Pero si piensan que el Señor los hizo renacer a una esperanza viva y que les promete una herencia, si piensan que están siendo refinados, que su fe está siendo refinada para que salga como el oro reluciente y pura, pero si piensan que son guardados y que les está capacitando para tener un gozo inefable y glorioso aún en la tribulación, ellos podrán estar firmes, ellos podrán cumplir esa misión aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución, aún en medio de la tribulación. Entonces tendrán, en lugar de tener incertidumbre, van a tener certeza. En lugar de tener afán, van a tener descanso. En lugar de tener miedo, van a tener paz. En lugar de estar amedrentados, van a tener seguridad. Qué diferencia, mis hermanos, cuando entrenamos nuestra mente en la palabra de Dios y estamos listos. Estamos listos. Me gusta mucho cómo lo resume el doctor y pastor Miguel Núñez. Él dice lo siguiente: no vivo bien porque no pienso bien. Y no pienso bien porque mi mente no está entrenada en la palabra de Dios. Qué gran verdad. Como puedes ver, Pedro les dio la información para transformarlos, no solo para informarlos. Cada que tú vengas y entres por esas puertas, mis amados hermanos, ven con esta mentalidad. Yo no vengo solo a ser informado, yo vengo a ser transformado para la gloria de Dios. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, y cumplir esta misión donde Dios me mande en medio de esa adversidad. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Tienes una mente lista en las verdades bíblicas para enfrentar lo que te llegue a la vida? ¿Tienes una mente lista? Si no preparas tu mente, no vas a estar listo para cumplir esa misión que tienes de parte de Dios. No podrás vivir en medio de tu situación de tal manera que traigas gloria a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. No podrás ser ejemplo para los que te rodean y darás un pobre testimonio del poder del Evangelio de Cristo Jesús. En resumen, no vivirás bien porque no piensas bien, porque tu mente no está entrenada en la palabra de Dios. Pero Pedro quiere capacitar a estos hermanos y seguramente Dios te quiere capacitar a ti en esa situación que solo tú y el Señor saben que estás pasando.
Ya vimos que debemos de trabajar en nuestra mente para estar listos para esa misión de parte de Dios. Ahora veamos que también debemos de estar alertas, sobrios, cimentados. Y ese va a ser nuestro siguiente punto. Debes de vivir cimentado. Esto te ayudará a estar listo para lo que venga en tu vida y dar testimonio de Cristo Jesús en medio de la adversidad. Miren lo que dice el resto de este versículo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sobrios. Pedro les da a estos hermanos expatriados el siguiente paso para estar listos. Ya está tu mente alerta, ya está informada, ahora tú debes de estar sobrio. La palabra que Pedro está usando aquí, que la Reina Valera 60 traduce como sobrio, es muy interesante. El diccionario griego dice que es estar sobrio en un sentido físico. Habla de un autocontrol, de una tranquilidad. Otro diccionario la describe como estar libre de cualquier influencia que producen las cosas embriagantes. Como podemos ver, la palabra abarca no solo un sentido físico, pero también un sentido mental. Por eso William Barclay dice lo siguiente, y cito: esta palabra sobrio indica que no se está borracho y también puede querer decir que se tiene una mente equilibrada. Es decir, no deben intoxicarse ni con bebidas intoxicantes ni con ideas intoxicantes, porque el creyente debe de mantener un juicio equilibrado en las circunstancias de la vida. En otras palabras, no solo te cuides físicamente de lo que te intoxica, sino también de aquello que te intoxica mentalmente. Los creyentes no deben dejar que nada físico o mental o emocional altere su sistema y los intoxique. Ellos deben de tener una compostura digna de los hijos de Dios que están esperando la manifestación de su Salvador Cristo Jesús. En palabras sencillas, Pedro está diciéndoles que como ya prepararon su mente, ahora deben de tener convicción. Convicción. Deben de estar cimentados. Esta preparación mental que tienen ya se ha bajado al corazón y les está dando una gran convicción. Por eso ellos están alertas, ellos están sobrios, ellos están equilibrados. Ellos deben de preparar su mente para la acción, pero también esa información tiene que bajar al corazón. Deben de decir: yo realmente creo en Dios, le creo a Él y me cimiento en la palabra de Dios. Yo creo lo que Cristo ha hecho por mí y no creo nada más. No importa lo que suceda, no importa lo que sienta, no importa lo que vea. Yo creo la palabra de Dios y nada, absolutamente nada me va a mover de mi convicción y me cimiento en la palabra de Dios. Es tan importante esto, hermanos, que esta palabra se repite 3 veces en esta carta. Dice aquí que seamos sobrios. Dice el capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Dice el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estos hermanos en tribulación necesitan estar listos para permanecer firmes. Por eso necesitan convicción. Necesitan convicción. Quien ha preparado su mente va a tener una gran convicción y se ve de esta manera. Déjame darte algunos ejemplos de cómo se ven las personas que han preparado su mente, han bajado esa información al corazón, ahora tienen convicción, viven en sobriedad. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: y Daniel,
propuso en su corazón, es decir, bajó su conocimiento a su corazón, propuso en su corazón no contaminarse, ¿te fijas? No meter nada que intoxique mi alma, no contaminarse con la porción de la comida del rey, seguramente estaba dedicada a los ídolos, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nada intoxicante físico o espiritual, mental. No importaba la presión que tenía Daniel, no importaba el hambre. Daniel tenía la convicción de no comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué tal Daniel 3:17? Estos jóvenes los van a meter al horno de fuego por no adorar la estatua. Y dicen ellos estas palabras: ¿sabes, rey Nabucodonosor? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ellos tenían el conocimiento. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. ¿Y si no? ¿Y si no? Miren la convicción, hermanos. Miren la confianza, miren la fe. Y si no nos libra, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción, qué sobriedad, qué fe, mis amados hermanos. No importaba lo que sucediera, aún daban su vida, porque las cosas de Dios no se negocian con nada ni nadie. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, donde se prohibía orar a Dios, entró Daniel en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su mente está preparada, la información baja al corazón y él tiene la convicción de hacer lo correcto. No importaban las consecuencias. Daniel mantuvo una mente sobria y no la dejó llenarse de aquello que le intoxicara, como el temor, como la incertidumbre. Nada de eso entró a la mente de Daniel. Pedro les dice a estos hermanos que protejan su corazón, que le crean a Dios, y los está preparando para esa misión. Esto los llevará a perder bienes, a perder amistades, a perder oportunidades, a perder empleos, a perder estatus social y quizá aún su propia vida. Pero la recompensa que recibirán va a ser incomparable, va a ser mayor. Su Señor se manifestará y les dará el galardón a sus almas, una vida eterna en gloria por toda la eternidad. Porque estos hermanos podrán vivir sobrios, sin distraerse y tener esa convicción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los impulsa a vivir así? Porque realmente, hermanos, han creído la palabra de Dios. Realmente la creen. No simplemente la conocen, la creen. Y eso se llama fe. Fe. Eso es fe en acción. No importa lo que vean, no importa lo que sientan. Ellos realmente le creen a Dios en el presente y a nada ni nadie más. Dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, es decir, al Señor Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable, indescriptible y glorioso. Sin creer la palabra de Dios verdaderamente, no se puede tener fe. Y sin fe no habrá ninguna convicción. Y quizá estoy describiendo a muchos de nosotros en diversas ocasiones. Sin creer la palabra de Dios verdaderamente, no habrá fe. Y sin fe no habrá ninguna convicción. Cualquier cosa nos va a mover fácilmente.
El llamado a ser sobrio, a no dejarse intoxicarse, a tener convicción, a creer a Dios en el presente, también es para nosotros, mis amados hermanos. Por tanto, como dice 1 Tesalonicenses 5 o 6, no durmamos como los demás y seamos sobrios. Si los demás quieren dormir, ellos darán cuentas a Dios, pero tú y yo no durmamos. No durmamos, no podemos ni debemos vivir como el resto del mundo, intoxicados sin una convicción firme, sin fe, ofreciendo fácilmente nuestras convicciones en el altar del placer, de la comodidad o de las presiones. No podemos vivir de esa manera. Debemos de bajar el conocimiento bíblico al corazón para que tengamos una perspectiva bíblica que nos prepare para la acción, para la gloria de Dios. Bueno, ya vimos que debemos de preparar nuestra mente para tener una gran convicción. Ya preparado y cimentado, ¿sabes lo que va a suceder? Que no temerás el futuro. No tendrás miedo ni temor del futuro porque vivirás con una gran esperanza, ya que la fe no viene solamente del presente, la fe no viene sola, la fe viene con un gran amigo que se llama esperanza. Y eso te ayudará a estar listo para lo que venga en tu vida y dar testimonio de Cristo Jesús aún en la adversidad. Y este será nuestro tercer y último punto. Debes de vivir esperanzado, debes de vivir con esperanza. Mira el versículo 13, el final. Y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro los sigue preparando para la misión que tienen por delante y ahora les dice que esperen por completo. La palabra que la Reina Valera 60 traduce como esperar es traducida en otras versiones como la Biblia de las Américas como esperanza. Esperanza. Según el diccionario, esta palabra significa estar expectante a que algo suceda, no querer quitar la mirada porque se está seguro que algo va a pasar. Por lo tanto, no hay sombra de incertidumbre, no hay duda. Están convencidos estos hermanos que el Señor se manifestará. A esto se refiere Pedro cuando les dijo que habían sido renacidos a una esperanza viva, versículo 3. Estos hermanos que están preparados y cimentados pueden vivir con una esperanza segura viendo el futuro. La esperanza que el Señor Jesús promete no es como la esperanza que escuchamos en nuestros días, hermanos. A veces nos confundimos con el vocabulario actual. Por ejemplo, se dice hoy en día que las personas viven esperanzadas cuando confían que algo va a pasar. Pero las personas que viven esperanzadas en el Señor Jesucristo están seguras, están completamente seguras que algo va a pasar porque el Señor lo ha prometido. No hay sombra de duda, hay una certeza segura. Un creyente vive esperanzado por completo en la manifestación del Señor Jesucristo de la siguiente manera. Déjame darte este hermoso ejemplo de Salmo 130. ¿Cómo se ve una persona que ha entrenado su mente, que se ha cimentado y que vive con esperanza? Salmo 130, versículo 1 dice lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Qué es lo que ves, hermano? ¿Qué ves en estos dos versículos? Aquí tenemos a alguien en dificultad como los hermanos del Asia Menor. Está informado porque sabe que Dios es omnipresente, omnisciente y que Él escucha. Está cimentado porque habla con Dios con sobriedad, con una gran convicción, con fe. Está completamente seguro de que Dios está con él en el presente, por eso está clamando. Pero
¿esta persona confiará en el Señor para el día de mañana? ¿En qué está su esperanza? Mira lo que dice el versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. El salmista tiene fe en la palabra de Dios en el presente y eso le da esperanza para el futuro. El Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Es claro que está preparado mentalmente y cimentado en la palabra de Dios. Ahora mira cómo es su esperanza, cómo la describe él en una manera poética. Versículo número 6, Salmo 136. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas esperan la mañana, más que los vigilantes esperan la mañana. Wow. Así como el centinela está seguro que el sol va a salir y lo espera con muchas ansias, aquí este salmista está seguro que Dios aparecerá y actuará y lo desea de todo corazón. Así vive el cristiano que se ha remangado sus túnicas, se ha preparado mentalmente y que tiene una convicción. Vive con esperanza. Vivir con una esperanza segura en que el Señor será manifestado es la clave para prevalecer en la adversidad. El príncipe de los pastores Charles Spurgeon solía decir: la esperanza es como una estrella, no se ve en la luz del sol, en la prosperidad, solo se puede descubrir en la noche de la adversidad. ¿Te das cuenta, mi hermano? No sé si le he hecho justicia a la palabra de Dios, pero esta es la razón por la cual Dios te pone en adversidades, en tribulaciones, en problemas, porque quiere que desarrolles esperanza. Quiere que aprendas a confiar en Él, que ejercites tu fe y llegar a decir, como decía David en el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente, alma mía, en Dios solamente reposa, descansa, confía, porque de Él es mi esperanza. ¿Por qué los creyentes no saben qué hacer con toda la doctrina, con toda la información en medio de la adversidad, en medio de la tentación, en medio de la prueba? Si quisiéramos hacer un resumen y contestar esta pregunta, ¿por qué yo fallo en medio de la tribulación a pesar de que sé todo esto? Porque hemos ignorado la recomendación de Pedro en este versículo. Nosotros debemos de preparar nuestra mente para tener una convicción firme que nos lleve a vivir con esperanza. Es decir, debemos de creer verdaderamente la palabra del Señor en el presente para vivir seguros del futuro, porque el futuro le pertenece a Dios. El pastor y maestro John MacArthur lo dice en una manera majestuosa de la siguiente manera: la fe le crea a Dios en el presente y la esperanza le crea a Dios en el futuro. La fe cree en lo que Dios ha dicho y ha hecho, y la esperanza cree en lo que Dios ha prometido que hará. La fe acepta, la esperanza espera. La fe se apropia y la esperanza anticipa. Y yo agregaría esto: la fe es estar cimentado y la esperanza es vivir confiado. Confiado. Mi hermano, escucha el consejo de la palabra de Dios, de este hermoso libro, este pequeño versículo que es una bisagra, porque es muy importante. Es tan importante como la bisagra que sostiene esas puertas. Este versículo sostiene nuestra doctrina y nuestra aplicación. Este versículo es el que nos va a ayudar a estar preparados para lo que venga a nuestra vida. Termino con esto. Corrie ten Boom fue una cristiana holandesa que ayudó a esconder judíos
perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Su casa en Harlem se convirtió en un refugio clandestino que más tarde se conoció como la habitación secreta. El 28 de febrero de 1944, la Gestapo arrestó a Corrie ten Boom y fue llevada con su hermana a un campo de concentración nazi. En condiciones inhumanas, Corrie y su hermana Betsy padecieron hambre, fríos, enfermedades y abuso. Juntas organizaron un estudio bíblico en secreto con una pequeña Biblia que lograron introducir en ese refugio. A pesar del sufrimiento, Corrie ten Boom fue testiga de muchas conversiones y fortaleza espiritual que Dios les dio en medio del horror. En diciembre de 1944, Corrie ten Boom fue liberada inesperadamente con algo que más tarde se conoció fue un error administrativo. Semanas después, todas sus compañeras de ese lugar fueron llevadas a la cámara de gas. Así salvó su vida Corrie ten Boom y más tarde ella entendió que su liberación fue un acto de la providencia de Dios. Después de la guerra, cuando terminó, Corrie viajó por más de 60 países hablando acerca del perdón, la fe y la soberanía de Dios. Su experiencia fue narrada en el famoso libro La habitación secreta, que quizá muchos de ustedes ya han leído. Corrie ten Boom murió el 15 de abril de 1993 a la edad de 91 años. Cuando uno lee este tipo de testimonios, este tipo de fortaleza espiritual, es difícil no preguntarse, ¿qué sería lo que la mantuvo de pie en medio de la adversidad? ¿Qué fue? Yo quiero saber ese secreto. Es precisamente lo que estudiamos en esta tarde, mis amados, que realmente bajó su doctrina al corazón y la llevó a la acción, que como dijo el doctor MacArthur, ella le creyó a Dios y por eso vivió con fe y esperanza. Por eso ella solía decir una frase extraordinaria que se ha hecho famosa y que ustedes me han escuchado repetirla más de una ocasión. No tengas miedo de confiar un futuro desconocido que está en las manos del Dios conocido. No tengas miedo. No tengas miedo de confiar un futuro desconocido que está en las manos del Dios conocido. Este es testimonio de alguien que está preparado, cimentado y esperanzado. Ahí es donde Pedro quiere llevar a estos hermanos que están en tribulación y seguramente ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Mi consejo es ríndete por completo a Cristo Jesús, quien promete ser manifestado. Entonces vivirás preparado, cimentado y esperanzado sin importar lo que venga a tu vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, gracias Señor por lo hermoso, lo poderoso, lo increíble de su santa palabra que realmente nos abre la mente a una hermosa realidad. No debemos de temer el mañana porque el mañana le pertenece a usted y debemos de vivir este presente confiando también en sus promesas. Queremos darle a usted toda la honra, toda la gloria, Señor, por lo maravilloso de la salvación que tenemos por medio de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a ser dignos embajadores de este precioso evangelio y ser luz en medio de la oscuridad, aún en medio de la adversidad. Para su honra y para su gloria se lo pedimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.